Buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Es un gusto reencontrarnos con ustedes. Es el viernes 3 de agosto, 20 horas, 4 minutos. Arranca 3356. La reforma de la Caja Militar, sin lugar a dudas, se ha transformado en uno de los temas más debatidos, más discutidos en el sistema político de nuestro país en los últimos tiempos. Hay algunas cifras que son muy preocupantes. Solo el 15% del presupuesto global de esa caja son aportes propios. El resto, el 85%, son aportes que el Estado debe hacer año tras año para el financiamiento de esta caja. Vamos a hablar con especialistas, vamos a estar hablando con uno de los integrantes de una comisión que redactó el proyecto de reforma de la Caja Militar y después un debate entre actores políticos que tienen posiciones diversas sobre este asunto. Vemos un informe y ya arrancamos. El Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocido como Caja Militar, es el mecanismo de previsión social que corresponde a los miembros del Ejército de nuestro país y fue creado en 1911 a partir de la Ley número 3739. En julio de 2016, el servicio contaba con un total de 53.398 jubilados y pensionistas. El 52,6% de las prestaciones corresponden a retirados personal subalterno, el 22,7% son pensionistas de personal subalterno y el 9,5% son retirados personal superior. El restante 11% se distribuye entre otros tipos de pensiones y retenciones judiciales. En 1986, los retirados eran 16.489, mientras que para 2015 estos llegaban a los 34.895. En cambio, los pensionistas de esta caja se han mantenido estables en el tiempo, ya que en 1986 eran 13.036 y en 2015 eran 14.663. La cantidad de aportantes, es decir, de funcionarios en actividad, ronda los 27.000. En 2015, según datos del INE, la caja tuvo ingresos por 2.276 millones de pesos y sus egresos alcanzaron los 15.306 millones de pesos, por lo que los ingresos propios apenas cubren el 14,8% del total de egresos. Desde Rentas Generales se ha asistido históricamente a la Caja Militar, y dicha asistencia se ha incrementado a lo largo del tiempo. Desde 1918, este auxilio ha aumentado permanentemente, llegando a ser del 50% en 1925. Durante la dictadura, la asistencia llegó a ser del 75%, mientras que en el periodo comprendido entre 1986 y 1992 tiene lugar una caída hasta llegar al 58% de los ingresos. Finalmente, entre 1993 y 2005, estas vuelven a subir hasta ubicarse en el 71% y el 81% durante los años 2006 y 2008. En 2017 se destinaron 548 millones de dólares para la asistencia de este servicio, y la previsión es que esta cifra siga en aumento, que para el 2020 esta alcance los 700 millones de dólares. Un estudio comparativo realizado por el gobierno mostró la diferencia en los montos que vuelca el Estado entre la asistencia al Banco de Previsión Social, a la Caja Policial y a la Caja Militar. Para el BPS la transferencia es de 50.000 pesos por pasivo. Para la Caja Policial esa asistencia es de 120.000 pesos por pasivo. Y en la Caja Militar supera los 250.000 pesos. Muchos números arriba de la mesa. Vamos a intentar bajar todas estas cifras a la tierra de alguna manera para intentar ir descifrando, para que usted que está del otro lado entienda qué hay atrás de tantas cifras. Pero vemos una segunda parte del informe. En 2017, el gobierno transfirió un total de 2.300 millones de dólares a todo el sistema de seguridad social. Las transferencias al BPS representaron 1.560 millones,
Al Servicio de Retiros y Pensiones Militares 548 millones, a la Caja Policial 189 millones y 11 millones a la Caja Bancaria. La Caja Militar también se diferencia del resto de los organismos prestacionales en otros aspectos. La edad de retiro es uno de ellos, mientras que en el BPS la edad mínima es de 60 años. En la Caja Militar la misma alcanza a los 38 años. Otra diferencia sustancial es que mientras que en el BPS un aportante se jubila con un tope que alcanza al 82,5% de su sueldo y no puede superar los 44.033 pesos, en la Caja Militar se jubilan con el 100% de su sueldo y en algunos casos con un mayor porcentaje y no tienen tope en pesos. Ante esta situación y con el cometido de alcanzar mayor grado de equidad respecto al régimen general de previsión, el gobierno entiende necesaria una reforma a este servicio previsional y ha trabajado en la elaboración de un proyecto de modificación integral del sistema que considere la especificidad de los militares pero que logre una reducción gradual de la asistencia financiera. El proyecto se encuentra actualmente a estudio en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado y prevé aumento de edades y años de servicios, modificación de las tasas de reemplazo y aumento de aportes. Señores, quedó presentado el tema. @3356TNU es nuestro Twitter. Allí pueden mandarnos mensajes y empezar a interactuar con nosotros a partir del próximo bloque, que vamos a estar recibiendo a José Luis Baumgartner, que es director nacional de Seguridad Social, uno de los integrantes de la comisión que redactó el proyecto que reforma la Caja Militar. Hacemos una pausa y ya seguimos. La reforma de la Caja Militar ha sido señalada por el presidente Tabaré Vázquez como una prioridad del gobierno para este año. La nueva iniciativa plantea modificaciones estructurales como el aumento de la edad en retiro voluntario y obligatorio, estableciendo que para ampararse a ese retiro los militares deberán contar con 30 años de servicio o 60 años de edad. Hoy, en 3356, hablaremos de la reforma de la Caja Militar. Señores, son las 8 de la noche y 14 minutos. Un gusto recibir a José Luis Baumgartner, director nacional de Seguridad Social, integrante del equipo que de alguna manera trabajó durante un largo tiempo para generar este proyecto de reforma de la Caja Militar, que los sistemas de previsión social no se funden, porque los estados inyectan permanentemente los fondos que sean necesarios para que estos sigan funcionando. Es uno de los papeles centrales, uno de los cometidos centrales de los estados. Pero si uno mira algunas de las cifras que veíamos en el informe, si no fuera de esta manera, este servicio de retiro y de pensiones de las Fuerzas Armadas no podría funcionar directamente, ¿no? Gracias por venir y por haber estado. Un placer. A ver, ¿cuál es la situación hoy de la Caja Militar? Bueno, un poco como marcaba recién las cifras que se manejaban en el informe previo a la entrevista, es realmente preocupante. Las cifras que allí se manejan son correctas. Por ir simplemente al número de activos y pasivos, ¿no? Nosotros se manejaba allí en el informe, ¿no? Estamos hablando de una cifra de unos 28.000 activos, por hablar, versus 50.000 pasivos, 35.000 retirados, 15.000 pensionistas. Solamente esta relación activo-pasivo ya es alarmante y no tiene parangón en el resto del sistema. Solo esa cifra la hace inviable. Solo esa cifra sí, ya es un tema muy sorprendente, digamos. De todos modos, es cierto que este tipo de sistema, un sistema de seguridad social militar, ha sido tradicionalmente deficitario y puede seguir siéndolo. Simplemente que el déficit ha tomado unos ribetes, una estatura que ha sido ya alarmante y que merece algún tipo de respuesta. Sí, esa cifra 15 a 85, ¿no? Exacto. 15 recursos propios, 85 recursos que inyecta el Estado. Exactamente. Ahí ya hay una desproporción que da la sensación de que es grave y que de sostenerse en el tiempo estamos hablando de una especie de bolsa sin fondo, ¿no? Sí,
Además, digo, también hay que enmarcar un poco el tema de la reforma en lo que son los sistemas de seguridad social en general, ¿no? Todos los sistemas de seguridad social son pasibles de revisión a lo largo del tiempo porque hay determinadas variables que se van modificando con el correr del tiempo. El envejecimiento poblacional, los cambios tecnológicos que también inciden en el mundo del trabajo. Hay una serie de aspectos que inciden en un montón de situaciones y que han dado lugar, por ejemplo, en el Uruguay, a que el sistema del Banco de Previsión Social fuera reformado en dictadura en el año 79, pero sufriera una reforma estructural en el año 95. Esa misma reforma, esa ley, que es la 16.713 del Banco de Previsión Social, preveía que los restantes organismos deberían ver modificados, respetando sus particularidades, sus respectivos regímenes, y así ocurrió, por ejemplo, con las cajas paraestatales. Claro. La caja notarial tuvo su modificación en el año 2001, la bancaria en el 2008, la profesional en el 2004, el servicio de retiros y pensiones policiales en el 2008, y el único servicio de retiros que sigue inmodificado y prácticamente con la misma regulación desde hace 45 años, basado fundamentalmente además en un decreto de ley del año 74 de la dictadura, es el servicio de retiros y pensiones militares, sin perjuicio de que hubo una reforma en los aspectos de las asignaciones de retiro en la década del 90, pero que no tocaron determinados aspectos que son sustanciales y que explican en buena medida estos números tan alarmantes, ¿no? Claro. A ver, ¿cuáles son los aspectos centrales que plantea la reforma? Imagino que van por la edad de retiro, que allí hay un tema que, digamos, golpea los ojos cuando uno ve esos datos y se compara con los otros sistemas de jubilación y de pensión, las tasas de reemplazo, exacto, los montos jubilatorios. ¿Cuáles son, digamos, punto por punto, las reformas que se pretende introducir en cada uno de ellos? Veamos brevemente cuál es la situación actual en cuanto a la regulación. En el sistema previsional militar hay dos tipos de retiros hoy, fundamentalmente, que son el retiro voluntario y el retiro obligatorio. El retiro voluntario es aquel que depende de la propia voluntad del afiliado de retirarse. Solamente se exige contar con 20 años de servicios y además, en el caso del personal subalterno, se le piden 38 años de edad y con esos dos requisitos ya la persona puede acceder a un retiro voluntariamente. Por otro lado está el retiro obligatorio. Fundamentalmente la hipótesis que importa es el retiro obligatorio por el cumplimiento de determinada edad, y la ley ahí lo que prevé son diferentes edades según se cayó la silla. Según el grado que ocupe el personal militar. Hay diferentes edades de retiro obligatorio, con una edad específica para los oficiales, y según su grado va descendiendo, otras edades específicas para el personal subalterno, y eso lo que exige es 10 años de servicios, determinadas edades en que el personal se tiene que retirar. Exacto. Con 10 años de servicio alcanza allí. Ahí esa persona no puede continuar, tiene que retirarse, claro, por haber llegado al tope de edad. Sí o sí. Sí o sí. ¿Cómo es el cálculo de la jubilación, en este caso, del retiro, como se llama en la jerga militar? En el retiro obligatorio lo que se atiende es al último mes de sueldo. Exacto. Y la asignación de retiro consiste en tantos 30avos de ese 100% como años acreditados tenga la persona. Con lo cual, eso termina en que el retirado puede irse, como se manejaba en el informe recién, con el 100%. Muchas veces no es en todos los casos, pero es muy común que no es en todos los casos, pero es muy común que ocurra, y que incluso se vaya con más de esa asignación, claro, porque hay otros dispositivos como son... ¿Cuáles son esos dispositivos que hacen que, por ejemplo, alguien se retire con el grado inmediatamente superior? Exacto. Bueno, ese es un dispositivo. El grado inmediato superior es un dispositivo que se prevé para el personal subalterno y para los oficiales superiores, los coroneles precisamente, que con 25 años de servicio y en hipótesis de retiro obligatorio acceden al grado inmediatamente superior al que les corresponde. Ahí. Y además, otro dispositivo también conocido son las comparativas, que es que también en hipótesis de 25 años de servicios, el retirado puede lograr que su retiro sea igual
a la misma asignación de retiro que tiene un oficial retirado o un militar retirado de su misma jerarquía, el retiro que sea de mayor monto de esos que tienen su misma jerarquía es el que le corresponde a este afiliado. De modo que hay dos dispositivos, ¿no? Comparativas, quiere decir, yo me comparo con el que gana, con mi misma asignación, el retiro que él tiene, cobro lo mismo, y en esas hipótesis que manejamos también está el ascenso a un grado inmediato superior. En el primero de los casos, ¿se elige libremente o hay algún requisito que haga que se pueda elegir? En comparativa se exige 25 años también de servicios y lo mismo en grado inmediato superior. En comparativas también hay algunas hipótesis de retiro voluntario en que con más años de servicio también se puede acceder a la comparativa. Pero el juego de estos dos dispositivos habilita a que haya entonces jubilaciones que sean, o retiros mejor dicho, que sean incluso superiores que representen el 120 o 130% de la asignación de actividad. La reforma, ¿cómo prevé resolver estos temas? Bueno, lo que prevé la reforma, lo que hizo fue, primero como principios, es respetar derechos adquiridos. Por lo tanto... Todos aquellos que ya estén jubilados, sí, ni que hablar. Exacto. Y quienes tengan ya 20 años de servicios, también se les preserva el régimen anterior. ¿Por qué? Porque con 20 años de servicios la persona tiene la causal de retiro voluntario. Por lo tanto, en la medida que tiene la causal de retiro voluntario puede acceder a él. Y fomentar además, lo que se pretende justamente es no fomentar el retiro voluntario, sino incentivar el retiro obligatorio, que la persona haga la carrera anterior. Entonces, eso explica también que se haya dividido el colectivo y se haya pensado en preservar para quienes tienen 20 más años de servicios el régimen anterior, en su integridad, ¿no? Con todas estas características que vimos recién. Después tenemos un segundo colectivo que es quien tiene 10 o más años de servicios, hasta 19, para quienes se prevé un régimen de transición, en el cual los diferentes parámetros que rigen para el régimen nuevo, comparados con los del viejo, se arma una transición. Una cuestión intermedia, digamos. Exacto. Se va disminuyendo digamos, la asignación de pasividad, se van aumentando las edades de retiro en el retiro obligatorio. Por poner un ejemplo, se pasa de 44 años en el caso de algunos oficiales a 58, pero en otros casos la suba es más chica. En promedio hay una suba de edades que es unos 8 años, pero hay algunos a quienes se les sube 3 años y a otros a quienes se les sube 12 o 13. Esto tiene un doble impacto, ¿no? Menos gente jubilada y más gente aportando. Seguro. Digamos, tratando también en esa ecuación de equiparar números, ¿no? Diferir el retiro. Exactamente. Y además incentivar el retiro obligatorio, en detrimento del retiro voluntario. No seguir incentivando el retiro voluntario que se da a edades muy tempranas, porque además como se exigen 20 años, una persona se va con 40 años... ¿Hay algún número, algún indicador que nos permita visualizar este fenómeno, el de retiro anticipado? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos? Bueno, por los datos que nos habían pasado en algún momento representaban 1/3 o 2/3, eran menos los retiros voluntarios que los retiros obligatorios, pero en alguna foto del año 2015, por ejemplo, es apenas la diferencia, es un poco menos de la mitad de los retiros voluntarios de los retiros obligatorios. O sea, existen, porque además... ocurre, especialmente en el caso de la oficialidad, que hay mucha gente que se retira de edades tempranas y se inserta rápidamente en la actividad privada, porque además tienen muy buena formación y se van además con un retiro. Sí, hay profesionales médicos que se van de esa actividad y siguen desarrollando otra, ¿no? Después, topes. En el sistema de previsión social al cual pertenecemos los civiles, digamos, tenemos topes. Creo que el tope máximo es desde 44.000 y pocos pesos, ¿no? Sí, en el régimen mixto sí, en el de transición está en el entorno, que digamos que sería como el que podría compararse tal vez con el del sistema, porque el mixto es 44.000, pero ahora es 49.000, más lo que se obtenga de AFAP. Pero en el régimen de transición, que viene a ser el de solidaridad intergeneracional del PPS integral, allí están en el entorno de 65.000. En el caso de la Caja Militar, retiro, no hay un tope establecido y lo cierto es que hay pasividades que superan, en algún caso, los 300.000 pesos. Algunas, unas cuantas hay de 200 y pico de mil.
Y muchas de 100 y pico de mil. Y muchas de menos de 20.000. Es decir, claro, la dispersión es muy grande. Hay una gran concentración de pasividades, tal vez 42.000, de menos de 25.000 pesos y unas cuantas aquí arriba y en el medio, no esta cifra, ¿no? Pero claro, más de 2.000 pasividades por encima de los 100.000 pesos. Con lo que se va con esta propuesta se va a un tope que sería, el que está plasmado en el proyecto de ley es 101.000 pesos. Igual es más alto que el del Igual del es otro más sistema. alto, sí. Pero hay que ver también de dónde venimos. Sí. Ese sería el tope. En transición se establece una línea descendente entre 150.000 y esos 100, que es el tope de destino, digamos. Y lo último que quedaba de la pregunta anterior, como queda claro, es quienes no lleguen a 10 años de servicios, es a quienes se les aplica integralmente el sistema nuevo. El sistema nuevo, exacto. exactamente. O sea, entre que ingresan y los 9 años, digamos, para esos corre el sistema nuevo. Exacto. Claro. Para explicarle a la gente que está del otro lado también, la tasa de reemplazo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es el porcentaje, una vez que uno haya la base de cálculo de la jubilación, la tasa de reemplazo es el porcentaje respecto de ese número que significa la jubilación. Por ejemplo, cuando en el BPS una persona tiene 60 y 35 años, 60 de edad y 35 de servicio, su tasa de reemplazo es el 50%. Exacto. ¿Qué quiere decir? Se le hace un promedio de los 20 mejores años actualizados de sus ingresos y el 50% de eso es la asignación de jubilación. Exacto. Bueno, en este caso... ¿Cómo funciona la caja militar ahora? En la caja y militar hacia dónde ahora, se quiere ir? claro, en la caja militar, para quien tiene 30 años de servicios, como es 30 treintavos del 100%, ya es el 100%, exacto, más el dispositivo de las comparativas y grado inmediato superior, en algunos casos permite cifras superiores. A lo que se quiere ir es a una tasa máxima del 90% y con 40 años de servicios. 40 años de servicios que en realidad son 33 efectivos, 33,33, porque se prevé también una bonificación general para la actividad militar de 6 por 5, vale decir, computar por cada 5 años de trabajo efectivo militar, 6 años. Claro. Eso da que con 33 años de actividad militar, de servicios militares, se llega a 40 y ahí se estaría en una tasa del 90. Esa es la tasa de destino, digamos, digamos, la tasa de reemplazo que se prevé para el régimen nuevo, y obviamente en el medio, en este régimen de transición, para las personas que tienen entre 10 y 20 años, se aplica tasas que van a ser descendentes, progresivamente descendentes, según cuánto más lejos esté la persona del régimen nuevo o del régimen viejo. También en ese caso la tasa es mucho más alta que en el otro sistema, ¿no? Estamos hablando que en el otro caso era 50 y ahora estamos en el 90. Ojo, esa de 50 es 60 con 60-35. La tasa máxima de reemplazo en el régimen del Banco de Previsión Social es 82,5. ¿Para qué caso? Para quien tiene 40 años de edad, 40 años de servicio y 70 en ese caso efectivos. En ese caso efectivos, pero también hay servicios bonificados en el ámbito del BPS, de manera que es servicios computados, ¿no? Claro. Pero esa es la tasa de reemplazo máxima en el BPS, 82,5, en este caso sí, es 90, pero venimos... Claro. Ya. A ver, y tenemos ya poquitísimo tiempo, que esta reforma, en términos de números, ¿qué vendría a agregarle, digamos, al sistema? ¿Cómo una vez puesta en marcha, y bueno, imagino que con algún tiempo, ¿a dónde se pretende llegar en términos de equilibrio financiero? Bueno, en términos de plata, déficit seguramente, asistencia financiera va a seguir teniendo porque... Y es razonable, como lo decíamos al comienzo. Siempre así, claro. Y además se ha previsto incluso en anteriores proyectos de ley que fueron enviados, porque este no es el primero que se envía, tras el año 96, se reconoce esa situación. Pero este proyecto, si uno compara con la sanción de este proyecto con la ausencia de una ley, este proyecto lo que permite es ahorrar ya en 2020 una cifra de $100 millones anuales. Si no, el déficit sería $100 millones arriba del que va a ser. En 2030, unos $220 millones anuales. En el 2040 ya estamos hablando de $400 millones anuales. Claro. De no adoptarse esta propuesta, pero esta, digamos que es la que está en la mesa,
ese déficit se vería incrementado en estas cifras que estamos viendo. Bueno, poníamos en el informe, ¿no?, que de continuarse por este camino en 2020, la asistencia del Estado a la caja serían de 700 millones de dólares. Sí, seguramente sí. Esa diferencia que marcamos es la que estamos tratando de decir que va a ser más bajo, pero déficit, asistencia financiera va a seguir habiendo en la medida que el stock, además de pasivos con relación al de activos, sigue siendo, hay determinadas inercias que van a continuar durante largo tiempo. José Luis, gracias por habernos acompañado. Por favor, un placer. Un gusto. Señores, hacemos una pausa. Vamos a recibir en el próximo bloque a la senadora Ivone Pasada, del Frente Amplio, y al senador Gustavo Penades, del Partido Nacional. Este tema, obviamente, va a estar arriba de la mesa. Señores, seguimos en 3356. Es un gusto recibir a la senadora Ivone Pasada. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y lo que estamos escuchando es lluvia. Sí, no era el aire acondicionado. Yo dije senador, antes de irnos a la pausa, es el diputado Gustavo Penades del Partido Nacional, tantos años en la Cámara Alta que yo también me acostumbré. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. A ver, si veíamos un informe al comienzo del programa, escuchábamos recién a quien nos acompañaba en la primera mesa, es un asunto al que hay que apretarle el acelerador, ¿no? Si uno mira las cifras, si uno mira lo que nos está costando, hay que tratar este tema, ¿no? Está en el Senado, pero hay que agilizarlo un poco, ¿o no? ¿Cuál es la mirada que tiene cada uno de ustedes sobre la caja militar? Bueno, sí, efectivamente está en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Llevamos más del 60% de los artículos aprobados en comisión. Hemos resuelto una agenda de trabajo con todos los que integran la comisión a impulso de nuestro propio partido de gobierno, que tenemos previsto, si se puede, en el próximo mes, en mismo agosto, darle la media sanción para que pueda ir a la Cámara de Diputados. Primero, yo creo que hay algo importante. Recibimos a las propias autoridades del Ministerio, a los distintos ministerios de Defensa, de Trabajo, Presidencia de la República, y creo que lo que debemos de destacar que todos estamos de acuerdo de la necesidad de una reforma de la seguridad social de lo que comúnmente se llama caja militar. Claro. Pensando de que esto es una proyección de cambio continuo, porque la seguridad social, si bien, como decimos, esta es la última que nos tocaría modificar en una etapa que se han venido modificando distintas cajas, la misma ha tenido distintas variaciones en la propia modificaciones, que lo hablábamos recién fuera de cámara, que ha sido desde el 85 a la fecha, las modificaciones que ha tenido ha sido acompañada por todos los partidos políticos desde la democracia a la fecha. O sea, es una necesidad, estamos de acuerdo en la necesidad, hemos aprobado más del 60%, hay unos nudos que son parte de la discusión política que estamos llevando adelante con todos los integrantes de los partidos políticos. ¿El Partido Nacional entiende que hay que generar algún cambio, pero son estos cambios? Bueno, por supuesto, el Partido Nacional entiende que tiene que generarse unos cambios, eso sin lugar a dudas. Asumiendo la responsabilidad que desde la reinstalación democrática a la fecha todos los partidos políticos tenemos en el tema llamado, o el concepto de defensa nacional. O sea, progresivamente estamos hablando de los funcionarios públicos peores pagos de la administración. No estamos hablando de una caja, estamos hablando de un servicio. Ese servicio, toda la vida lo que recibió era transferencias de rentas generales a subvencionarlos. Estamos hablando que el 70% de los retirados y de los pensionistas ganan menos de 30.000 pesos y estamos hablando de un sistema que estuvo pensado en algún momento y en algún momento funcionó por cada 2 activos un pasivo. Y como consecuencia de las decisiones políticas que se han ido adoptando desde la reinstalación democrática a la fecha por todos los gobiernos
que es la reducción del componente de las Fuerzas Armadas, empezaron a haber estos problemas que yo creo, asumámoslo con mucha humildad, que todos los veíamos venir, pero ningún gobierno se hacía cargo directamente hasta que en esta situación ha explotado en esta transferencia tan importante de recursos y algo se tiene que hacer. Ahora, el algo que se tiene que hacer no puede estar desprendido de otra serie de análisis, que esa quizás sea la crítica que le podemos hacer al actual proyecto, que tienen que ver con decisiones de carácter mayor, que son, ¿el Uruguay necesita sí o no Fuerzas Armadas? ¿Qué tipo de Fuerzas Armadas quiere? ¿Para qué las quiere? ¿Qué misiones entendemos que deben de ser el componente de la defensa nacional de un país? Todas esas definiciones terminan por concluir en estos temas en los que estamos hablando. ¿Qué es lo que nos está pasando muy a la uruguaya? Pero es un tema mayor ese, ¿no? Por supuesto, pero que viene a posterior, claro. Pero el problema está que empezamos por este problema, y en esto no le asigno responsabilidad directa al actual gobierno, que es verdad, hace 15 años que está, que podían haber hecho cosas, pero antes no las hicimos tampoco ninguno de los otros partidos, así que esto no es con la idea de pasar una factura, sino de mirar en perspectiva hacia adelante, que es esas definiciones tienen como consecuencia el futuro de la misión que le asignamos a las Fuerzas Armadas en el componente de la defensa nacional. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el retiro actúa siempre como un incentivo por el pésimo salario que recibían los militares. Y entonces, algunos de los beneficios que se tenían, que muchos de los que se dicen, a ver, cuando usted dice, recién decía aquí el anterior panelista, hay pensionistas que ganan 300.000 pesos. Eso no es verdad. Hay solamente 10 que ganan 200, de los cuales la mayoría fueron recomposición de carrera adoptada por una decisión política y no como consecuencia del retiro. Hoy un soldado gana 20.000 pesos. El comandante en jefe del ejército, que maneja 25.000 hombres y miles de millones en material, gana de salario 130.000 pesos. Un capitán gana de salario 50.000. Si usted lo compara con un maestro, dice, no es tan mal salario. Ahora, si usted lo compara con un funcionario de Antel, le puedo asegurar que con menos calificación gana 3 veces más. Entonces, esas diferencias creo que son las que vamos a tener que entender. Que hay que reformar el servicio, hay que reformarlo. Pero creo que en una composición mucho mayor, que es repensar el concepto de la defensa nacional y para qué queremos las Fuerzas Armadas y cuántas Fuerzas Armadas necesitamos. Claro. El sector al que usted pertenece, de alguna manera tenía la idea de ir por la reforma global, ¿no? Un poco lo que plantea el diputado Penades. Sin embargo, el gobierno decidió ir primero por este camino, porque es lo que de alguna manera hace más ruido. A ver... No sé si es porque es lo que hace más ruido, sino porque tenemos tiempos políticos y la ley orgánica aún no está presentada en el Parlamento. Eso se supone que puede ser dentro de muy pocos días que la misma iba a estar presente. Nosotros pensábamos que sí, dábamos aquel ejemplo de ir en los dos patines con esta normativa. Los tiempos políticos nos lleva a que la misma no esté. Yo creo que las leyes no pueden ser pensadas a que no son modificables. Una vez que entre la ley orgánica, coincido que debemos de repensar qué tipo de Fuerzas Armadas precisamos, numéricamente, tecnológicamente, pero no podemos dejar de decir que desde el 85 a la fecha viene una reducción importante del número de integrantes de las Fuerzas Armadas. Sí. Si en el 85, en el mismo informe, decía teníamos más de 42.000 efectivos, hoy estamos en el orden de los 27.000, bueno, eso quiere decir que hay una reducción importante. Ahora, eso afecta directamente también a la seguridad social. Sí, sí. Si yo me voy, no estoy haciendo aportes a la seguridad social frente a esa reducción. O sea, hay un impacto que es real, que eso se traduce fríamente en números. Ahora, la seguridad social de este país... Bueno, y esta reforma lo viene a resolver esto, ¿no? Porque dejan de existir esos incentivos para retirarse. No va a ser inmediato esto, ¿no? O sea, que no es que tenemos la ley y al otro día reencaja y se está recibiendo el dinero. Hay una proyección sobre esta situación. Y por otro lado, creo que a veces tenemos que estar pensando estos grandes temas de manera integral. Solucionamos
nos quedaba esta última reforma de la seguridad social. Ahora, la seguridad social de este país tiene que ser pensada globalmente. Estamos en un gravísimo problema de no hay crecimiento en materia de natalidad en nuestro país. Hay departamentos a nivel país donde tienen una reducción importante de los nacimientos. Eso afecta también directamente a nuestro sistema de seguridad. A eso agregarle que tenemos mejor calidad de vida, vivimos más años. Entonces, una vez que esto esté instalado, nos merecemos una discusión muchísimo más amplia. Y creo que el Frente Amplio ha colocado temas importantes, los hemos trabajado juntos con la oposición, como puede ser la ley marco de defensa, la ley de política de defensa, vamos a una ley de inteligencia que está en la Cámara de Diputados, que con el propio diputado la trabajamos durante mucho tiempo en una Asamblea General para colocarle miradas que hoy están descompensadas o que están sueltas. Entonces, en el tema defensa se ha venido trabajando en todo este proceso mucho, y yo creo que eso también debe de estar colocado en el momento de la discusión. Tenemos nudos. ¿Cuáles son esos nudos? Bueno, los temas vinculados a la edad de retiro, los temas vinculados a los salarios. Fíjese usted que lo que estamos haciendo es, entre otras cosas, diciéndole a un muchacho que salió egresado de la escuela militar, que su proyección de carrera se alarga en el tiempo y se reduce en el retiro. Y esa es una decisión que capaz que llega a repensar la posibilidad de seguir manteniéndose o no dentro de los cuadros de las Fuerzas Armadas. O sea, es cierto que hay un componente de transferencia de rentas generales de dinero al servicio de retiros y pensiones que se viene convirtiendo en un problema grave. Eso es verdad. La senadora dice una cosa con acierto también, en lo que estoy de acuerdo. El problema de la seguridad social en el país es un problema gravísimo. El del Banco de Previsión Social, lamentablemente, por una serie de decisiones desacertadas del anterior directorio, volvió a ser un problema en la actualidad. Hoy tenemos una transferencia de rentas generales y un déficit como hacía mucho tiempo que no existía. Entonces, tenemos ahí un tema para hablar y para analizar. El Partido Nacional lo que dice es no podemos desenganchar esos temas de la realidad de lo que vamos a asignar para cumplir. Con respecto a esto que decía, la edad de retiro y el desincentivo para aquellos que... Ahora, ¿por qué pensar un sistema de previsión social como el mecanismo para incentivar o no incentivar a alguien a que siga determinada carrera, como puede ser esta? Bueno, quien tiene intenciones de seguir la carrera militar no debería utilizar esta variable a la hora de seguir adelante. Por supuesto que no. Lo que pasa es que también hay una cosa que vale la pena agregar. El estatuto militar es un estatuto que no se puede comparar con el del funcionario público o con ningún otro funcionario. Acá no se habla de jubilación, se habla de retiro. Estas personas están reguladas por la Constitución y por la ley en condiciones especialísimas. Son personas que van a vivir permanentemente dependientes del llamado a filas en cualquier momento. Son personas que además se dedican a esta tarea entendiendo que hay edades para cumplirla. Porque es muy fácil decir alargamos la edad de un soldado. Ahora, un soldado que pica guardia hoy en la cárcel de Libertad, con 60 años no lo puede hacer. Entonces, lo que pero con 38 parece poco que se pueda ir, ¿no? Con 38 es en condiciones especialísimas también. Claro. La edad de retiro promedio en el Uruguay de un suboficial o de un soldado está por arriba de los 40 años. O sea, eso de los 30 y pico es, por ejemplo, no se dice que pagan Montepío y siguen pagando Montepío hasta complementar 36 años de aporte. No se dice que ya los retirados aportan 40 millones de dólares por concepto del IAS al Banco de Previsión Social. Entonces, la verdad, esas medias tampoco está bueno que se digan que lo tenemos que resolver. El problema lo tenemos que resolver. Pero usted decía una cosa en el anterior bloque que también es cierto. Esto es una pirámide. Si usted alarga la edad de retiro de los coroneles, comienza a generarse una situación de estancamiento en la pirámide y de aglomeración en los mandos superiores
que también lo que va a terminar por hacer es que quizás lo que usted no paga por el servicio de retiros, lo termina aumentando pagar por presupuesto. O sea, no es un tema tan sencillo que esto... ¿Por qué? Porque usted empieza a aglomerar gente arriba o queda más gente por más años en los diferentes rangos y eso también genera distorsiones de carácter económicos en la pirámide. Por eso es un tema que se tiene que tocar en su integralidad. Porque en ese sentido, se imaginará usted que lo que puede generarse es que lo que usted empieza supuestamente a ahorrar, me voy a basar en cifras que recién decía, que en el año 2020 y pico se van a ahorrar recién 100 millones de dólares. Ahora, se van a ahorrar en el servicio. Ahora, ¿y cuánto va a salir el mantenimiento en la carrera de la gente que va a seguir estando en la carrera actuando? ¿Está eso arriba de la discusión? Eso está en la discusión. Creemos que hay cosas que evidentemente una normativa debe de tener en esa mirada cuando transforma determinados derechos, ser cuidadosos. Y creo, por lo menos, estamos planteando esos temas, está en discusión a nivel del Frente Amplio y también a nivel de la propia comisión. Y yo creo que eso es lo rico que tiene la discusión, que muchas veces es lo que no se ve en la agenda diaria, ¿no? El debate, el ir buscando una salida, haciendo política, que realmente es lo que se precisa en un proyecto que no es de fácil resolución. Porque coincido de que nosotros no estamos hablando de una actividad que puede ser regulada o mirada con otras actividades. Bonificaciones en este país ya existen. Yo soy docente y nosotros los docentes tenemos la bonificación para jubilarnos. Cada 3 años se nos computa uno más. Y a su vez tenemos la posibilidad en carácter de interino si queremos volver a las aulas a dar clases. O sea, por eso digo, nosotros a veces tenemos que sentarnos todos, dejar algunos temas de prejuicios y ver estos temas más como nación, más como un concepto, insisto, la seguridad social abarca todo un sistema que se ha venido modificando por suerte, que se viene mejorando, que no se había tocado y que está en plena discusión. La senadora introduce un asunto que yo quería poner arriba de la mesa. Desde algunos sectores de las Fuerzas Armadas se ha señalado que se pretende impulsar este proyecto con una carga de prejuicio ideológico muy grande por parte del gobierno y he escuchado algunas cosas similares por parte de algunos integrantes del Partido Nacional. ¿Usted lo visualiza? Yo no me animaría a decir por lo pronto que la senadora pasada tenga eso. Yo creo que no lo tiene. Que hay otros integrantes de su fuerza política que lo tienen, sí. Eso, pero mentiría. Ahora, aseverar que esto tiene el objeto de una revancha política, no me animaría a afirmarlo. Que tenemos... Pero lo ha escuchado. Sí, por supuesto que sí, pero que tenemos, pero estaba mucho más vinculado no a este tema, sino al tema del impuesto a los retirados. No en este tema, porque en este tema las propias Fuerzas Armadas han presentado proyectos porque se dan cuenta que hay cosas que hay que modificar, porque no viven en Saturno. Entonces, lo que me parece que tendríamos que trabajar es un tema muy complicado, porque además, ¿sabe una cosa? Vamos a llegar a la conclusión, en la medida en la cual algún día discutamos en serio sobre el rol de las Fuerzas Armadas en una política de defensa, que el problema que han tenido los gobiernos post dictadura, hasta por una cuestión vinculada al exceso de crecimiento presupuestal que durante el gobierno militar tuvo el rubro de defensa nacional, que en algunas áreas, lamentablemente, no es que se va a tener que invertir menos, se va a tener que invertir más. Y hoy además hay una relación que tenemos que atender también. Las Fuerzas Armadas cumplen en nuestro país, estará bien o estará mal, pero es parte de la realidad, una labor social muy importante en los propios componentes de sus fuerzas. Se los dicen los propios militares, cuando aumenta la tasa de desempleo, aumenta la solicitud de ingresos a las Fuerzas Armadas. Bueno, lo decía el exministro Rosadilla, recuerdo que decía el seguro de paro uniformado. Ahí está. O sea, pero no puede funcionar una fuerza así, ¿no? Perfecto, pero funciona. Yo he debatido con algunos senadores o legisladores del Frente Amplio, diciendo despliegue territorial de las Fuerzas Armadas, un tema que hay que discutirlo. Ley de fronteras en poco tiempo. Bueno, acabamos de votar una ley de frontera votada por el Frente Amplio en la que se le extiende la misión a las Fuerzas Armadas a 20 kilómetros. Ahora,
Mañana decidimos que el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas no es el adecuado para este tiempo. Y eso conlleva a la decisión de que hay que cerrar unidades militares en el interior. Usted vaya a una ciudad como Paso de los Toros, en la cual una de las principales fuentes de trabajo son las unidades militares, y diga que se las va a cerrar. Yo sé que no es parte, pero es parte de la realidad. Claro. Los acuerdos también que hay con distintos organismos del Estado que muchas veces se desconocen. Lo tiene con el propio Mides, lo tiene con el propio INAU, desde el punto de vista de la mirada social. Ahora, hoy en el mundo, y lo hemos visto, hemos participado en algunos eventos internacionales, la defensa nacional es vista dentro de la defensa territorial, pero también dentro de, hoy por hoy se discute dentro de las cancillerías. Porque es un tema que va más allá del concepto de la defensa nacional que algunas veces se tiene. Entonces yo creo que el tema hay que tomarlo, cuando digo sin prejuicios, es tomarlo como una actividad más que se desarrolla en el país, que el país hoy la necesita. Cuando decimos la ley de fronteras, ahí estamos hablando del tema de trata, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de muchas cosas que involucran y que son las Fuerzas Armadas que tienen que realizar esa tarea. Entonces, esto creo que luego de salida de esta discusión, que vamos a ir a la discusión de la ley orgánica, nos tiene que llevar a un concepto de país, no a un concepto sectorial, hacia dónde vamos en ese tema, ¿no? Y yo creo que ahí nos vamos a encontrar mucho más que en esa confrontación que a veces, lo digo, no es tal. Nosotros trabajamos, ¿cuánto fue? ¿1 año y medio? ¿2 años? Como 2 años. O en un proyecto de inteligencia que precisa nuestro país. Brevemente, usted decía que el Senado va a tratar en el plenario en agosto. La fecha que nosotros nos hemos puesto es el 21 de agosto, poderlo votar en sesión. Y tenemos inclusive sesiones extraordinarias previstas en la comisión. ¿Es intención del gobierno que esto se apruebe antes de fin de año? Sí. Una vez que esto se apruebe o no, eso se verá después. 30 segundos, le pido 30 segundos. ¿Qué Fuerzas Armadas tenemos que tener? Profesionales, bien desplegadas, bien equipadas y insertadas en la política de defensa, que es una política que hoy tiene componentes tan dispares como el medio ambiente, las misiones de paz o la política exterior, como la que decía la senadora. ¿Más numerosa o menos numerosa que la actual? Yo creo que eso depende de la misión que le querramos dar. Si nosotros la queremos para algunas cosas, tendremos que tener tanta gente. Y para otras. Y a otra cosa que también que va de la mano de esto, la tecnología. Exacto, la tecnología. Ahora, el Uruguay, lamentablemente, no está en condiciones económicas hoy de invertir en tecnología militar de avanzada porque es inalcanzable. Ahora, hay cosas que si queremos que cumplan la misión, vamos a tener que dotarlos con el equipamiento. ¿Qué Fuerzas Armadas quiere el gobierno? Yo creo que las Fuerzas Armadas tenemos que ver nosotros según las necesidades y según la mirada interna e internacional, ¿no? O sea, la tecnología también tiene que avanzar. También nosotros tenemos que pensar el mejoramiento del salario de lo que es la tropa. Claro. Siempre ha tenido, y su aumento salarial ha sido por la reducción de vacantes. Aumentos específicos a lo que es nivel de tropa no se ha tenido. Eso es un debe del cual nosotros deberemos tener en cuenta para las próximas proyecciones de la rendición, porque va a ir de la mano también de qué tipo de defensa nacional nosotros queremos. A los dos, gracias por habernos acompañado. No, gracias. Señores, nos vamos el próximo martes a las 20 horas. Nos volvemos a encontrar aquí en 3356. Un gusto. Buen fin de semana para todos.